Sie führen ein fast autarkes Leben. Ihr Erfinder- und Unternehmergeist faszinieren mich. Dies ist die Geschichte einer Bauerngemeinschaft in der Nähe von Bogotá, der Asociación Red Agrológica Campesinos de Subachoque. Die Wertschätzung ihrer Lebenszeit dient allen Mitgliedern als wichtigste Grundlage ihres Handelns. La idea, la asociación surgió ya hace prácticamente 5 años. Surgió cuando nos juntamos varias personas que teníamos diferentes experiencias alrededor de la agricultura orgánica. Entonces, buscando la necesidad de que nuestros productos se pudieran comercializar para ayudarnos a pagar el transporte, para ayudarnos a mejorar nuestra producción. Entonces nos decidimos juntar y al mismo tiempo empezamos a trabajar en lo que es el tema de convivencia y organización, que se ha vuelto como una parte fundamental de nuestro proceso. En nuestra asociación hay personas incluso que en algunos momentos no están produciendo, pero forman parte de la asociación porque les interesa el tema de aprender a trabajar en equipo. Nosotros compartimos el trabajo, como están viendo aquí en la plaza, nosotros hacemos trabajo cooperativo, algunas veces me toca a mí, otras veces le toca a otro compañero, o sea, vamos rotando las funciones. Son trabajos que no se pagan, pero son trabajos que se hacen colaborativamente y rotativamente. Entonces yo creo que eso ha sido la experiencia de la asociación. Hoy en día pues nos hemos convertido en una gran familia y pues hemos aprendido mucho gracias a la colaboración de universidades y otras personas que se han interesado en nuestro proyecto. Gracias. Und heute bin ich in La Pradera, was ungefähr 1,5 Stunden von Bogotá entfernt ist. Ich will hier ein... Hola, buenos días, estoy haciendo mi... ¿Qué pena para el desayuno? Ah, sí, el desayuno es de... Acá sí. Ah, okay. Por favor, David, Ah ja, me tomo asiento. Hier setze ich mich hin und es gibt gleich Frühstück. Also wie gesagt, ich will hier ein Ökotourismusprojekt aufbauen mit den Farmern, wo man bleiben kann bei denen, mit denen zusammen isst und auch ein paar Aktivitäten macht. Und ja, ich bin heute bei Don Juan und mal schauen, was der Tag so bringt. Und sie haben mir ein sehr traditionelles Frühstück gegeben. Diese Suppe heißt Changua. Ich sehe gekochtes Ei, aufgeschlagenes gekochtes Ei. Ist auch mit Milch vermischt. Ja, sehr traditionell. Schauen wir mal. Dann haben wir hier den berühmten Kakao mit Käse und Brot. Und da noch ein Stück Torte. Mal schauen, wie das alles schmeckt. Okay, also die Changua. Erstmal die Brühe. Ja, salzig. Die Kräuter kommen raus. Schön ausbalancierte Suppe, die wahrscheinlich viel Energie für den Tag bringen soll. Sí, le da energía por el día, ¿no? Ah. Así es. Sí, ¿Qué hierbas es eso? Cilantro. Ah, Cilantro. Cilantro y cebolla finamente picada. Ah, und Zwiebeln. Cilantro muss ich nachgucken, aber Zwiebeln kann ich euch sagen. Okay. Schokolade. Kakao. Sehr süß, ja. Und auf Basis von Wasser, denke ich. Es ist en base de agua, ¿no? Y leche. Y leche también. Y leche. Und Milch auch dabei, okay. Hay personas que lo toman solo en agua. Ja, genau. Damit man warm wird, hier oben ist es kalt. Wir sind auf 2700 Metern. 2700 metros estamos. Sí, sí. Altura, sí. Más o menos. Und ja, so dass man sich eben dann morgens aufwärmen kann. Una torta de queso. Ah, das ist, ja, Käsetorte. Frisch aus dem Ofen. Das haben die gestern gemacht. Ich habe das gestern gerochen, als ich mit Don Juan noch gesprochen habe, ein bisschen. Lecker.
Schön feucht. So wie ich es mag. Von La Pradera fahren wir jetzt zum Markt nach Subachoque mit Don Juan. Hier im Markt in Subachoque werden wir uns jetzt unseren Stand aufbauen. Hier sieht man schon die ersten Eier. Daniel, muéstrame por la cámara, por el vídeo. ¿Qué es eso? Muéstrame otra vez. Este es el biofertilizante super magro, enriquecido con minerales. Lo llamo multimineral. Tiene más de 54 minerales y también enriquecido con microorganismos de montaña. Fui a la montaña y recogí hojarasca y lo reproduje junto con salvado y melaza. Entonces esto es para todo tipo de cultivo. Estimula la floración, fortalece el sistema inmunológico, entonces estamos sanos, entonces no necesitamos medicinas, no necesitamos, las enfermedades no atacan porque estamos fuertes. Esto es un vino de mierda, es una chicha. Vamos a mostrar. Tomamos un pedazo. Huele. Wow, sí, muy fuerte, muy fuerte. Es un vino de mierda de vaca. Lamierdadevaca.com, thecowshit.com. Jairo Restrepo Rivera, el ABC de la agricultura orgánica. Dale. Die Organisation ist wie immer sehr stark unter den Bauern. Immer 3 Personen kommen jeden Samstag und Sonntag hierher. Das heißt, jede Person, weil es 18 sind, kommt alle 6 Wochen hier zum Markt und verkauft die Produkte der anderen auch. Im Hintergrund sehen wir Salat und jede Reihe ist Salat von einem anderen Bauern. Und was sie machen, um das festzustellen, von wem der Salat jetzt ist, die binden das mit einem anderen Faden. Das heißt, gelb hat der Juan produziert und grün jemand anders und rot jemand anders. Also manchmal sind die hier besser organisiert als Leute in der Stadt, das muss man wirklich sagen. Yo nací en La Pradera, inspección, en ese tiempo era corregimiento de La Pradera, hoy es inspección de policía. Y en mi juventud, cuando ya pude caminar, salir a la calle con los pantalones teniéndomelos con la mano así para arriba porque no tenía ni una cabulla para amarrarlos. Bueno, con la pata pelada, ¿qué decir? Descalzo. Luego, en la calle, ¿qué conseguía uno? Oiga, regáleme un pedacito de pan, regáleme un centavito, ¿no? La pobreza era esa. Mi mamá tuvo 10 hijos, yo soy el quinto, y como dice el dicho, no hay quinto malo. Entonces, por supuesto que yo así, entonces ya fui creciendo, entonces por ahí los señores que poco más o menos tenían oficio que hacer, oiga mijo, vaya a Salvador y me trae la bestia allá arriba al potrero, vaya me lleva la bestia al potrero, y bueno, y venía y le daban a uno un pedacito de panela. Oiga, hágame el favor, como no había transporte de Subachoque a La Pradera, sino era un camino camino normal, como digo, peatonal. Entonces no habían vehículos que fueran a La Pradera, no había transporte. Entonces la gente que tenía que viajar a Bogotá venían por la mañana y me traían a mí en Ancas para que les devolviera la bestia para La Pradera otra vez. Y por la tarde volver a traerle la bestia para que ellos regresaran allá. Así empecé yo a ver los primeros centavitos. En diciembre allá La Pradera de 5 familias que son 8.000 hectáreas, que era la hacienda de los Barriga, y eran 5 dueños de la hacienda. Ellos iban en diciembre con sus familias, entonces, oiga Juan, vaya me trae al monte un poco de casca, llamaban, que aquí le llamamos, otros le llamamos hoy en día turba, para las parásitas, abonarlas. Vaya, consígame unas matas de cuacuán para sembrar aquí, que son unas matas de espina, para que no se pasen los perros, para que no se pase la gente, ¿no? Y le pago a 2 centavos cada matica. Vaya, me trae unos bultos de estiércol de ganado.
Entonces, lo que uno pudiera cargar, llegaba y por la tarde tome sus 6 centavos, 8 centavos, y eso tenía uno ya para irse. Ya estuve yo, por ejemplo, en la escuela, me pusieron y no tuve sino una pizarra, que era lo que le daban a uno, con un gis y una almohadilla para borrar. Entonces, la pizarra se me rompió en el primer semestre y al segundo semestre ya no pude volver a la escuela, porque mi mamá era pobre, no tuvo para comprarme otra pizarra ni las cosas. Entonces, ya váyase al campo a trabajar, a cargar trigo, a hacer lo que sea, a deshiervar el trigo, porque este era un departamento muy triguero. Cundinamarca, Nariño y Boyacá son productores de trigo, fueron productores de trigo. Hoy eso desapareció, ese cultivo. Entonces de ahí para acá me he venido dando cuenta que todos los gobiernos de Colombia han estado acabando con el campesino de cierta manera. Schon dreimal habe ich die Bauern besucht und immer wieder neue Menschen mit interessanten Lebenszielen getroffen. Die rustikale Ruhe in der Nähe der modernen Metropole Bogotá wirkt einladend auf Einheimische und Touristen. Hier lebt man direkt mit den Bauern, erlebt ihre Welt und erfreut sich an organisch produzierten Lebensmitteln, genauso wie an dem ein oder anderen Ausflug ins bergige Umland. Sie verkaufen ihre Erzeugnisse auf dem Markt oder nach Bogotá. Eso es una belleza. Ay, Dios, de ese tomate nos manda, profe. Jeder von ihnen ist ein ebenbürtiges Mitglied der Gemeinschaft und jeder von ihnen verfügt über spezielles Wissen. Don Profe zum Beispiel produziert Honig und vieles mehr. Die Hacienda von Andrés lädt zum Verweilen ein. Mit seiner Frau und seinen 2 kleinen Töchtern hat er sich ein Idyll geschaffen, wo er unter anderem Joghurt und Käse produziert und Gäste problemlos an dem Leben mit seiner Familie teilhaben dürfen. Es ist ein sehr einfaches Leben, das einem als Besucher die Augen für die wichtigen Dinge im Leben wieder öffnet. Esta huerta es una huerta nueva que está empezando. Aquí inicialmente hay pasto para alimentar las vacas. Entonces estamos haciendo este trabajo de hacer esta huerta a mano, no estamos utilizando máquinas. Entonces el trabajo se hace difícil porque el pasto tiene unas raíces muy fuertes, muy profundas. Entonces estoy utilizando esta herramienta, que es una herramienta de, pongamos estamos utilizando esta herramienta, que es una herramienta para hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, luego que voy soltando siempre es un poco duro. ¿Sí? Y luego entonces empezamos a sacar las raíces. Salen unas raíces profundas. Estas raíces hay que sacarlas porque es más fácil es muy difícil manejar la agricultura con estas raíces. Estas raíces luego las estoy llevando a otro sitio para que se sequen. Y así, entonces, este por ejemplo sería un pedazo de pasto que para sacar con esto estaría muy difícil, muy duro, mira, muy duro. El pasto, las raíces se cierran. Entonces aquí tal vez voy a utilizar un asadón para soltar la tierra. Y hay algunos pedazos que ya he ido trabajando y aquí estoy tratando de hacer una agricultura para tratar con amor la tierra, sin hacer una intervención muy fuerte, para que las lombrices de tierra y los otros organismos de la tierra estén bien. Entonces, pues, eso es.
Ich bin im Haus von Dani eingeladen. Er gehört erst seit kurzem der Bauerngemeinschaft an und ist Spezialist für organische Düngemittel und Slow Food. Mit seiner Freundin, einer Yogalehrerin und ihren Kindern lebt er nur ein paar 100 Meter vom Markt von Subachoque und in der Nähe von Bogotá. Mehr Einkommen, weniger Risiko für die einzelnen Bauern und niedrigere Preise für die Endverbraucher werden als Grund für den Zusammenschluss zur Genossenschaft angegeben. Daraus ergibt sich auch eine höhere Lebensqualität für alle Mitglieder. Hey! Hola, buenos días. Hey, good morning, brother. Yes. Hola, hermano. Buenos días. Dile buenos días. Yeah, for everybody. Desde Colombia, Chipcha, Muisca, nativo de la tierra, volviendo a la naturaleza, Pachamama. Ich kann allen nur empfehlen, die kleinen Paradiese, die sich die Bauern geschaffen haben, einmal selbst zu erleben. Wer nach Herzlichkeit und ehrliche Gastfreundschaft und Lebensfreude sucht, ist bei den Bauern von Subachoque gut aufgehoben. Natural, avena, semillas de chía, almendras, panela orgánica, cacao orgánico de Latinoamérica. Bienvenidos siempre. Okay, also bis zum nächsten Mal, bis nächsten Mittwoch. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt mir alles, was ihr wissen wollt, in die Kommentarbox. Ich kann euch alles beantworten, falls ihr Fragen habt zu Reisen und so weiter. Ich kann euch auch gratis beraten. Also bis zum nächsten Mal, ciao.